Buenas noches, compañeros. Disculpen, pero salí demasiado tarde de la otra clase y, y después con problema para entrar aquí. Yo no sé si el internet se cayó o qué pasó, pero ya no pude. Entonces, ahorita sí ya estoy con ustedes. Vamos a empezar, casi 7:15. Vamos a explicar. Miren, buenas noches. ¿Quieren, tal vez hago la explicación y si ustedes tienen dudas, entonces me las escriben al chat y en los primeros minutos de la próxima clase les indico, es que salí muy tarde en la otra clase. Bueno, estamos entonces listos. Eh, Realmente ahora lo que vamos a hacer es finalizar con el tema del matrimonio, porque en la clase anterior entonces ya estuvimos, eh, por lo menos vimos algunos aspectos generales y ya empezamos con la introducción del mismo, ¿verdad? Ahora pues ya vamos a terminar y básicamente lo que vamos a analizar, yo les suplico que por favor tengan su código civil porque no lo están teniendo. No ponen atención a la clase y no leen el código civil porque yo me doy cuenta en las preguntas que formulan. Tengan por favor a mano su código civil, ¿verdad? Bienvenidos entonces, tomo otro cafecito y empezamos la explicación de las guías 33, 34 hasta la 36, 35 y 36. Pues vean, el matrimonio, ya vimos según el artículo 78 que es una unión legal, ¿verdad? Por lo tanto, el artículo 79 del Código Civil también solicita que debe de cumplirse con todas sus formalidades y cumplirse con los requisitos. Vean ahí ya su artículo 79, por favor, del Código Civil. En el 78 nos describe qué es el matrimonio y nos indica hasta los fines del mismo, ¿verdad? También nos indica la naturaleza jurídica. Entonces, en el 79 regula que el matrimonio se funda en igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Y en su celebración, ojo, esto deben de tener a mano porque después preguntan otras cosas. En su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Pues ahí quería que llegáramos. Si ustedes ven su guía número 33, en la primera columna tenemos los requisitos personales para la validez del matrimonio. Luego tenemos dos columnas más en donde están los requisitos legales para su celebración. Estos se dividen en requisitos formales y en requisitos solemnes. Cuando hablamos de los requisitos formales, estamos hablando del expediente matrimonial. Y cuando nos referimos a los requisitos solemnes, nos estamos refiriendo a la celebración del matrimonio mismo. Fonseca es un tratadista que clasifica los requisitos personales para la validez del matrimonio en requisitos de existencia y en requisitos de validez. Para ello solicita la diversidad de sexos, el consentimiento y la intervención de un funcionario competente. Y en los de validez, pues la capacidad, el consentimiento y las formalidades que deben cumplirse y con sus requisitos legales, como lo solicita el artículo 78 también del Código Civil, ¿verdad? Perdón, artículo 79, miren pues, artículo 79 del Código Civil. Ahora bien, en el Código Civil, pues solicita como requisitos personales para la validez del matrimonio, uno, la capacidad legal. Dos, el consentimiento y aptitud de los contrayentes, sexos diferentes y la ausencia de impedimentos. Miren, les causa mucha duda si se quieren casar del mismo sexo, pero hasta este momento lo solicita la doctrina y lo solicita la ley en su Código Civil, no se pueden casar del mismo sexo en Guatemala. Si se van a casar al extranjero, se van a casar, pero no puede surtir efectos en Guatemala. Es la pregunta que todo el mundo hace, anda muy preocupado si se pueden casar entre sí o si tienen con sexo diferente, sí, ¿verdad? Y si se puede, ahorita en este momento no se pueden casar entre personas del mismo sexo, por favor. De repente hay una reforma legal. Cuando se reforme la ley
de nuestro país, entonces otro tema será. Luego tenemos, sí, y debe sexos diferentes, lo solicita la ley, lo solicita la doctrina, es claro el 78, ¿verdad? El artículo 78 del Código Civil, y la ausencia de impedimentos. Los impedimentos matrimoniales se refieren a las prohibiciones que tienen algunas personas para contraer matrimonio entre sí o también con otras personas determinadas. Entre los requisitos legales para la celebración del matrimonio, es decir, los primeros que son los formales, y que estos se refieren a cuando empezamos a formar el expediente matrimonial, pues obviamente se divide en elementos personales y en elementos materiales. Entre los elementos personales, hoy sí, obviamente están los contrayentes, ¿verdad? Porque si no, no puede haber algo ahí. Si no hay contrayentes, no hay matrimonio. Luego está el funcionario que lo va a autorizar de acuerdo a nuestro artículo 49 constitucional. Ya vimos que nuestra legislación adopta el sistema matrimonial civil y ahí claramente están establecidos quienes pueden autorizar un matrimonio. Los testigos en caso de ser necesarios. Cuando hablamos de los elementos materiales se refieren entonces a los documentos que deben de acompañarse para formar precisamente ese expediente matrimonial. Pues como lo primero que hay que comprobar es el estado civil de las personas, pues obviamente deben presentarse las certificaciones que extienden ¿quién? Los registros civiles de las personas. Entonces con esa certificación de cada uno de los contrayentes ya tenemos para comprobar el estado civil, es decir, acreditar que somos solteros. Los documentos personales de identificación, o sea, el DPI, y la constancia de sanidad obligatoria para ambos contrayentes, según el artículo 97. Pero en el artículo 97 también regula las excepciones de quienes no están obligados a presentar el certificado de sanidad, ya sea porque en los lugares carecen de un médico y cirujano colegiado activo, o de centros de atención médica pública, o bien porque ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan necesario presentar esa constancia de sanidad. Ya que se han reunido los documentos y ya eligieron ustedes quién va a ser el funcionario, el encargado de autorizar ese matrimonio, ya tienen sus testigos si quieren tenerlos. Entonces el funcionario que va a autorizar ese matrimonio, llámese alcalde, llámese concejal, llámese notario en ejercicio o llámese ministro de culto autorizado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pues debe de cerciorarse, dice el artículo 98, que debe cerciorarse el funcionario de la capacidad de los contrayentes. En nuestra legislación también quiero que tengamos claro que la libre aptitud para contraer matrimonio se adquiere a los 18 años, ¿verdad? A los 18 años cuando tenemos capacidad de ejercicio. Los matrimonios que se celebraban entre personas menores de edad o con personas menores de edad ya no están permitidos en nuestra legislación porque quedaron terminantemente prohibidos. Y su prohibición la tienen aquí en el artículo 83 del Código Civil. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. No, ¿verdad? Y bueno, entonces ya comprobamos como exige esa libre aptitud o capacidad de los contrayentes, ¿verdad? Y al cumplirse con todos esos requisitos, entonces se señalará si lo solicitan así los contrayentes el día y hora para hacer la celebración del matrimonio, o bien se puede proceder inmediatamente, ¿verdad? Llegan a tu oficina con todos los documentos, acreditan sus estados y te eligen a ti como notario para celebrar el matrimonio. En este momento, pues en este momento, ahí sí que al gusto del cliente. También puede ser que les diga, miren, quiero que nos haga el favor de autorizar nuestro matrimonio dentro de 15 días, por ejemplo.
Eso es como los contrayentes lo solicitan, ¿verdad? Ya cumplido con todo eso, entonces tienen ahí un listado siempre en la guía 33 de los requisitos solemnes en la celebración del matrimonio. Pues hay una ceremonia de esa celebración, ya vimos, ¿verdad? Puede ser que se señale día y hora para celebrarse o bien sea en el momento que lo soliciten los contrayentes, ¿verdad? Puede ser celebrada en forma inmediata. Luego se recibe de cada uno de los contrayentes o cónyuges su consentimiento expreso de tomarse como marido y mujer. Pero perdón, omití uno. En la ceremonia, obligatoriamente, de conformidad con la ley, con este artículo 99, debe darse lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil. Por favor, revisen su código. El artículo 113 y 114 del Código Civil están derogados y de ahí pasa al 115. Entonces, obligatoriamente en la ceremonia, de conformidad con la ley, deben de leerse esos artículos. Ya vimos entonces que el artículo 78 se encarga de definir qué es el matrimonio, ahí mismo tienen los fines del mismo y explica hasta su naturaleza jurídica, ¿verdad? Después, entonces sí, ya se recibe de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse como marido y mujer y ya se declararán unidos en matrimonio. Debe faccionarse una acta de conformidad con la ley que está regulado allí en el artículo 99 y en esa acta debe hacerse constar todo lo solicitado en el artículo 93. El artículo 93 del Código Civil regula las formalidades para celebrar un matrimonio. Entonces regula que las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán ante sí, así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes que se hace constar en acta, ¿verdad? Entonces, primero los nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad y origen. Vean esto, artículo 93, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren. Ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales. Bueno, todos estos requisitos son solemnidades que deben de hacerse constar en el acta respectiva de autorización del matrimonio, ¿verdad? Después de fraccionar el acta de conformidad con la ley, entonces el funcionario autorizante debe de entregarles constancia de ese matrimonio. Recuerden que estamos en el sistema civil como sistema matrimonial. El funcionario que autorizó su matrimonio civil les entregará una constancia y esa constancia entonces se la entregan ustedes al sacerdote o al pastor dependiendo de qué religión profese. Entonces le presentan a él su constancia de haber contraído matrimonio civil y ya señalan día y hora para la fiesta, ¿verdad? Y el respectivo culto religioso. Por eso es que obligatoriamente en el sistema civil se celebra primero la boda civil y después la religiosa, porque la religiosa no aporta ningún efecto legal como lo es el civil. Después de estar autorizada esa acta, ¿verdad? Que debe ser firmada por los contrayentes, obviamente, también por el funcionario autorizante y los testigos que quisieran hacerlo, entonces debe de rendirse un aviso al registro civil de las personas, de conformidad con el artículo 70, literal B, de la ley del Registro Nacional de las Personas y 15 del reglamento de inscripciones, 15 numeral tercero, en donde regula que deben de ser inscritos en el registro civil de las personas los matrimonios, ¿verdad?
entre otros, porque hay muchos actos también en los que pueden celebrarse. Ahora bien, ¿por qué leemos del artículo 108 al 112? ¿Por qué lo regula la ley? Porque fíjense que a partir del 108, en ese párrafo cuarto encontramos regulados los deberes y derechos que nacen del matrimonio, ¿verdad? Del 108 al 112, 113 y 114 están derogados. Y yo incluí el artículo 115 en el listado acá, no como artículo que obligatoriamente hay que leer como requisito solemne en la celebración de la ceremonia, sino que porque es bien interesante porque está relacionado con la representación de la mujer en caso de divergencia entre los cónyuges, pues será un juez de familia quien decidirá en relación a ese tema. Pero hay 3 situaciones bien claras en donde no se necesita resolución judicial para ejercer la representación del hogar conyugal o del matrimonio. No se necesita esta autorización del juez en caso de que sea declarada la interdicción judicial de uno de los cónyuges. Tampoco si hay abandono voluntario del hogar o por declaración de ausencia, y tampoco si hay condena de prisión por todo el tiempo que dure la misma, ¿verdad? Ahí no se necesita que se acuda ante un juez de familia. ¿Qué derechos nacen? De acuerdo al artículo 108 del Código Civil, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge, el famoso de, ¿verdad? Pero mientras esté casada. Ese debemos de tomar en cuenta que es un derecho más no una obligación. Y mientras dure el matrimonio puede optar entonces a agregar a su propio apellido el de su cónyuge, de conservarlo siempre, salvo el caso que el matrimonio se disuelva por divorcio o también por nulidad. La representación conyugal en el matrimonio es para ambos según el artículo 109. De acuerdo al artículo 110, el marido debe protección y asistencia a su mujer. El marido está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar y de acuerdo a sus posibilidades económicas. A la mujer, ¿verdad? Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la minoría de edad. Esta obligación, que está regulada en el artículo 110, se complementa con 2 figuras más, 3 sería. Una que es la filiación matrimonial, que es el vínculo que une a hijos con sus respectivos padres dentro del matrimonio y que ahí lo tenemos citado en los artículos 199 y 200 respectivamente del Código Civil, que posteriormente vamos a ir explicando. Luego tenemos el ejercicio conjunto separado de la patria potestad. Esa corresponde a los cónyuges, o sea, a los padres, mientras los hijos sean menores de edad, y se relaciona también con el artículo 255 del Código Civil. La mujer, en su caso, de acuerdo al artículo 111, deberá contribuir también equitativamente al sostenimiento del hogar en caso de que tuviera bienes propios, ejerza una profesión, oficio, ¿verdad? O algún empleo. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, pues entonces la mujer tendrá que cubrir todos los gastos con los ingresos que perciba, según el artículo 111. También, de acuerdo al artículo 112, la mujer tiene derecho preferente sobre el salario, sueldo o ingresos del marido. Vean el 112. Especialmente por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores de edad. Ese artículo 112 tiene relación con el artículo 283, en donde está regulado el derecho de alimentos. Igual derecho regula el 102, compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia.
Luego, en la segunda columna del artículo 34, tenemos los deberes y derechos recíprocos de los cónyuges. Y es que uno de los efectos del matrimonio son precisamente los efectos personales. Los efectos personales del matrimonio incluyen todos los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y todos los derechos y obligaciones que existen recíprocamente entre los cónyuges. Entonces, de acuerdo al artículo 78 del Código Civil, ahí tienen el deber y la obligación de vivir juntos y hacer su vida en común, el ánimo de permanencia, el procrear, alimentar y educar a sus hijos, el derecho a ser alimentado, el derecho a la obligación a alimentar a los hijos y la obligación de auxiliarse entre sí. Estos deberes y derechos recíprocos de los cónyuges también son conocidos como fines del matrimonio. Y por último tenemos a la fidelidad como una obligación entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque en caso de ser infiel es una causal para que ustedes soliciten el divorcio por causal determinada. Esas causales están reguladas en el artículo 155. Solo quiero que veamos ese artículo ahorita para que vean ustedes el tema de la infidelidad. Ya posteriormente, en otras clases, vamos a tratar específicamente el tema de la separación y el divorcio. El artículo 155 regula: son causas comunes para obtener la separación y el divorcio. Número 1, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. ¿Ya ven? Por eso es obligación mantenerse fiel, porque si no, está participando en una causal para solicitar el divorcio mediante causal determinada. También debe tomarse en cuenta que con el matrimonio se origina el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad une a los cónyuges con sus respectivos parientes consanguíneos. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado, ¿verdad? Y forman grado únicamente con su cuñado o con su suegro o suegra. Y lo encontramos también regulados en los artículos 190 y 192 del Código Civil. No olviden que todos los artículos que vamos citando, tanto en la exposición como acá en la que están aquí citados en las respectivas guías, son de obligatoria lectura. Entonces, les repito que entre los efectos del matrimonio encontramos entonces efectos personales que ya enumeramos en los derechos y deberes y obligaciones anteriores, y también hay efectos patrimoniales. Es decir, cuando hablamos de los efectos patrimoniales, y también vamos a tratar ese tema, nos estamos refiriendo a los regímenes económicos del matrimonio, es decir, y las capitulaciones matrimoniales. Con los regímenes económicos del matrimonio, cuando sean explicados, vamos a entender y se refieren específicamente a la forma en que han de quedar los bienes que se adquieren antes dentro del matrimonio cuando exista una disolución del mismo. Hay derecho irrenunciable de los cónyuges para alterar sus capitulaciones matrimoniales y elegir un sistema de régimen económico diferente, ¿verdad? Un derecho irrenunciable. Cuando veamos este tema de los regímenes económicos, vamos a encontrar un término ahí que se denomina menaje de casa. Dentro del menaje de casa vamos a encontrar todos aquellos bienes que son indispensables y muy necesarios para la convivencia de la familia. La estufa, la refri, los trastos, etcétera, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Ese menaje del hogar o menaje de casa corresponde exclusivamente a la mujer. Y también encontramos como un efecto patrimonial el tema del derecho a la sucesión intestada del otro cónyuge. La sucesión intestada, y también lo vamos a ver, la sucesión intestada procede cuando no se otorgó testamento. El heredero legal del cónyuge es el otro cónyuge, ¿ya? Si un cónyuge fallece,
¿verdad? Pues porque ellos estaban casados. Como están casados, se denomina cónyuges. Entonces, si uno de ellos si uno de los cónyuges fallece y no otorgó testamento, el otro es su heredero legal. Es decir, tiene derecho a la sucesión intestada del otro. Entonces, ahí encontramos todos los efectos del matrimonio, personales, patrimoniales. Y que los personales, como ya dije, incluye toda esa serie de derechos y obligaciones que están regulados del artículo 108 al 112, pero también los que están regulados recíprocamente en el artículo 78 y que vamos relacionando con otras figuras, como ya vimos, la filiación, la patria potestad, los alimentos, ¿verdad? Luego pasamos entonces a la guía número 35. En la guía número 35 tenemos la clasificación de los matrimonios. Esta es una clasificación netamente con fines didácticos. Fíjense que como son con fines didácticos, entonces la tomé del maestro Alfonso Brañas porque él es un autor guatemalteco y lo adapta muy bien a nuestra legislación propia, ¿verdad? Definitivamente. El maestro Brañas sostiene que en cuanto a la nacionalidad de los contrayentes, pues cuando el matrimonio se celebra entre guatemaltecos, estamos ante un matrimonio ordinario, ¿verdad? En donde hay que cumplir los requisitos que ya leímos, estudiamos y que están consagrados ahí en nuestra primera guía, que hoy era la 33 de la guía, en la guía conceptual número 33, ay, por Dios, y que hacen relación al artículo 99, 100 y 93 del Código Civil, ¿verdad? En cuanto a todos los requisitos. Luego tenemos, entonces en conclusión, ahí creo que se los coloqué, cuando el matrimonio que se autoriza es entre contrayentes guatemaltecos, ¿verdad? O sea, nacionales ambos, entonces es un matrimonio ordinario. Pero también hay matrimonios especiales y matrimonios excepcionales. Cada uno de estos matrimonios de los que vamos a ir identificando ahorita se encuentran regulados en nuestro Código Civil. A la par de cada uno de los matrimonios está definitivamente su fundamento legal. Y los matrimonios se consideran excepcionales porque existe alguna disposición de obviar algunos requisitos en el expediente matrimonial, ¿verdad? Y también puede referirse a la autorización del mismo por funcionario diferente. Miren, entre los matrimonios excepcionales encontramos al matrimonio en artículo de muerte, el matrimonio en artículo de muerte, el matrimonio de militares y miembros del ejército que estén en campaña o en plaza sitiada, y también existe un matrimonio excepcional que es el matrimonio con contrayente extranjero. Vamos a explicar por qué cada uno de los matrimonios. Tenía una palabra aquí que no entendí. Nos vamos a ir al artículo 105. Por favor, pongan atención, porque fíjense que se los estoy indicando aquí en la transmisión y se los indico en el código y todavía hacen unas preguntas que realmente confunden a las personas. Se los voy a decir por qué. Vean el artículo 105, es matrimonio en artículo de muerte. Este matrimonio en artículo de muerte se autoriza cuando uno o ambos contrayentes tienen una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces, la ley nos faculta para que sea autorizado el matrimonio sin observarse todas las formalidades establecidas, siempre y cuando no exista un impedimento legal que no lo permita y que lo convierta en un acto ilegal, ¿verdad? Si hay un impedimento legal, entonces no debemos de celebrar o autorizar ese matrimonio porque cometeríamos un hecho de carácter ilegal.
Y obviamente debe constar el consentimiento claro de los contrayentes enfermos y el funcionario se deberá constituir en el lugar en donde sea requerido por los interesados. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el matrimonio se llama matrimonio en artículo de muerte. No es un matrimonio que se celebre entre los muertos, porque los muertos no se pueden casar. Y no es un matrimonio que surja para después de la muerte. En las secciones anteriores ya me estaban diciendo el matrimonio post-mortem. ¿En qué momento les he dicho matrimonio post-mortem? Por Dios, es porque no ponen atención. Lean bien su artículo 105. Matrimonio en artículo de muerte, y este puede ser autorizado en caso de enfermedad grave para uno o para ambos contrayentes. Obviamente es un extremo que tendrá que comprobarse, ¿verdad? Por un simple catarro, pues no se puede. Esa no es una enfermedad grave. Por eso el médico les indicará si es o no una enfermedad grave, como el cáncer, por ejemplo. Por otro lado, tenemos como matrimonio excepcional el matrimonio de militares, que tenemos regulado en el artículo 107. El matrimonio de militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada, pues podrán contraer matrimonio, pero vean ante quién, ante el jefe del cuerpo de la plaza, ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, entonces se enviará el acta original del acta del matrimonio, el acta original del acta de matrimonio al registro civil de las personas, ahora que corresponde. Vean ahí lo excepcional. Este matrimonio es para militares y demás personas que pertenecen al ejército, pero ojo, vean, que se hallen en campaña, no el militar que esté de vacaciones, ¿verdad? O los demás miembros del ejército que estén de vacaciones, deben estar en campaña o en plaza sitiada. ¿Ante quién se va a celebrar ese matrimonio? ¿Ante el jefe del cuerpo o de la plaza? ¿Verdad? Aquí no es el notario, no es el concejal, no es el alcalde y no es el ministro de culto autorizado de conformidad con la ley por autoridad competente. Aquí claro dice que es el jefe del cuerpo o de la plaza, ¿verdad? Entonces, él debe remitir el original de esa acta al registro civil de las personas. Eso lo hace excepcional. El hecho de que no es autorizado por ningún funcionario de los que están aquí regulados en nuestra Constitución Política de la República. Y luego tenemos el matrimonio excepcional con contrayente extranjero, que está regulado en el artículo 96. Fíjense que aquí es un guatemalteco o una guatemalteca que se casa con un extranjero, pero aquí en Guatemala, ¿verdad? Lo que solicita nuestra legislación, además de comprobar su estado civil, su libertad de estado y de ser debidamente identificados, pues entonces previamente a la celebración del matrimonio hay que hacer publicación de edictos, ¿ya? Y eso lo tenemos regulado ahí en el artículo 96. Se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación, ¿verdad? No dice cuántos, pero el plural es a partir de 2. Por el término de 15 días. Se emplaza a denunciar a quienes sepan de algún impedimento legal para hacerlo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos pierden su efecto legal. ¿Y qué tendríamos que hacer? Nuevamente hacer otras publicaciones, ¿verdad? Entonces vean, los matrimonios excepcionales, entre los matrimonios excepcionales encontramos el matrimonio en artículo de muerte, el matrimonio de militares y miembros del ejército que se encuentran en campaña, y los matrimonios con contrayente extranjero, en donde lo excepcional ahí es tener que hacer las publicaciones respectivas, tanto en el diario oficial como en otro de mayor circulación, por el plazo de ¿cuánto? De 15 días.
Y por último tenemos ahí otra columna de matrimonios especiales. Eso de entre los matrimonios especiales, pues tenemos el matrimonio por poder, que lo encontramos regulado en el artículo 85, el matrimonio celebrado fuera de la República y el matrimonio con contrayente que fue casado, es decir, con contrayente divorciado. Ahora bien, cuando hablamos del matrimonio por poder, nos estamos refiriendo a que debe otorgarse, así lo solicita la ley, un mandato. Es decir, la ley solicita para la celebración del matrimonio un mandato de carácter especial y por eso tienen ahí citados los artículos 1690 y 1692. El matrimonio por poder lo encontramos regulado en el artículo 85. El mandato regula, ¿verdad? Debe ser especial, porque ahí se otorgará el mandato para que se celebre el matrimonio en representación de uno de los contrayentes. Debe expresar la identificación de la persona. Permítanme que rayé mi código. Debe indicar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada siempre acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93, ¿verdad? Que no existe impedimento, que no están ligados por el parentesco, todos sus datos de identificación personal, la voluntad, el ánimo, el consentimiento para contraer matrimonio, tener capacidad civil o legal. Entonces, la revocatoria del poder nos surtirá efectos si fuere notificado legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviere celebrado. En el artículo 1692 del Código Civil, vámonos ahora al artículo 1692, por favor, del Código Civil. ¿Ya? Ahí regula que se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio. ¿Ya? Mandato de carácter especial según el 1692 y en el artículo 1686 nos indica que es un mandato. Regula que por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Aquí la realización del acto que está encomendando es la celebración del matrimonio con su contrayente. Por eso hay que identificar bien con quién va a contraer matrimonio. Entonces, es necesario en este caso otorgar un mandato especial. Luego tenemos en el artículo 86 el matrimonio celebrado fuera de la República. Son las personas que van a celebrar su matrimonio fuera del territorio nacional. Pero ahí debe surtir efectos el matrimonio en el territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa? El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, o sea, pues se van a cumplir con aquellos requisitos, pero ojo, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Entonces, en otras legislaciones, ahí bien, está regulado y permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y pueden cumplir con todos los requisitos allá. El problema es que aquí en Guatemala eso representa un impedimento matrimonial y entonces en ese caso, como se traduce en un impedimento legal para contraer matrimonio, no va a surtir efectos legales. En este momento, nuestra legislación hasta este día solicita hombre y mujer para contraer matrimonio y también para la unión de hecho. Bueno, y luego tenemos el matrimonio con contrayente que fue casado. Es decir, ese matrimonio se encuentra regulado en el artículo 95. Se refiere a los contrayentes divorciados. Para eso, en el artículo 95, regula entonces que si el contrayente hubiese sido casado, debe presentar en primer lugar el documento que acredite que
ya no está casado, o sea, la disolución de su matrimonio, o sea, el divorcio, o bien la nulidad del mismo si participó alguno de los impedimentos. Por eso deben presentar entonces su sentencia de divorcio o de disolución del matrimonio, ¿verdad? Luego de acreditar entonces su libertad de Estado a través de las respectivas sentencias que acrediten la disolución del matrimonio anterior, también si hubieran tenido hijos, deben comprobar que está garantizada la obligación de alimentarlos. Y si administraron bienes de menores, entonces deben de presentar el inventario respectivo. Miren todo lo que debe presentar una persona que estuvo casada, el contrayente que estuvo casado. En primer lugar, entonces, su sentencia de divorcio o de nulidad del matrimonio. En segundo lugar, debe comprobar fehacientemente que la obligación alimenticia a favor de sus menores hijos está debidamente garantizada. Y si administró bienes de menores, debe de presentar el inventario respectivo. Entonces, en estos casos de los matrimonios especiales, se solicitan requisitos diferentes dependiendo de la situación de los casos, de los diferentes casos que se regulan, ¿verdad? Como en el artículo 85, 86 y 95 del Código Civil. Finalmente, mis queridos amigos, tenemos la guía 36. En la guía 36, no sé qué voy. En la guía 36 tenemos dos columnas. No debo guardar mi cola. Una que se refiere a los esponsales regulados en el artículo 80 y la otra que concluimos al fin en cuanto a los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio, que ya en repetidas ocasiones se los he dicho, ¿verdad? Alcalde, concejales, notarios en ejercicio, ministro de culto debidamente autorizado por la autoridad respectiva, que es el Ministerio de Gobernación, y que se encuentra regulado en el artículo 49 constitucional, porque nosotros adoptamos el sistema matrimonial civil, ¿verdad? Por eso es obligatorio, repito, primero la celebración del matrimonio civil, para luego entonces celebrar su boda religiosa, ¿verdad? Porque, insisto, nuestro sistema matrimonial en cuanto a su celebración es el sistema civil. Por otro lado, aparece en el artículo 80 un tema que se llama esponsales. Ahora bien, ¿a qué se refieren los esponsales? Los esponsales, amigos, son bienes que se entregan con la promesa de un matrimonio, de la realización de contraer un matrimonio. La entrega de esponsales tampoco obliga a la persona a contraer el matrimonio. Eso es importante. No, es un bien que se entrega con promesa de matrimonio, pero no te obliga a contraer matrimonio. Lo que sí te obliga en caso de ser demandado, ¿verdad? Porque aquí mismo es a entregar esos bienes que adquirieron con promesa de matrimonio. Veamos entonces el artículo 80. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas vuelvo a repetir. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio. Ya les expliqué que los esponsales son los bienes que se entregan con promesa de matrimonio, pero dan lugar, dice, a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. O sea, hay que devolverlo, ¿verdad? Pero solo si son demandados. De lo contrario, pueden quedarse con su anillo de compromiso si así lo desean. Y ahí con ese artículo 80 hemos entonces concluido en la explicación de las guías hasta de la 33 a la 36. Además, con eso ya finalizamos más o menos el tema del matrimonio. Como ven, del matrimonio se desglosa otra serie de instituciones que vamos a
explicar en cada una de las transmisiones o de la plataforma que adoptemos para la transmisión de la clase. Vimos entonces que los alimentos es una, la filiación, la patria potestad, y como efectos patrimoniales, pues ya hablamos de otros temas, ¿verdad? Hablamos de los regímenes económicos del matrimonio, hablamos de una sucesión intestada porque el cónyuge es heredero legal del otro, ¿verdad? Y si en caso no se otorgó testamento, pues entonces él tiene derecho a la sucesión intestada. Amigos, creo que ahí culminé con esta explicación. Por favor, no olviden que tienen que leer todos sus artículos. Háganlo desde ya, si por eso hasta se quedan unos minutos antes la transmisión, porque ustedes deben de leer todos sus artículos de las diferentes leyes. Por favor, después están preguntando en el examen final si hay que leerlo todo y que no les da tiempo. Lean. Ahorita que finalice la transmisión, lean su articulado y entonces ustedes van a ir entendiendo cada vez los temas respectivos. Vamos a ver. No sé si quieren formularme alguna pregunta. No voy a abrir el chat del curso, porque ya ven que se pasan muchos y son abusivos, ¿verdad? Entonces lo cerré. Entonces yo les doy la opción a que me escriban a mi chat personal y que me formulen ahorita preguntas. Con mucho gusto. Al chat personal, ¿verdad? Porque de todas maneras lo que está cerrado el chat, el otro. Yo no sé. Vamos a ver. Ah, sí, les está cambiando. Sí. O les aperturo el chat. Vamos a ver. Si ustedes se van a dirigir en forma respetuosa, entonces aperturo el chat para que todos puedan enviar sus mensajes en cuanto a sus dudas, y entonces yo con mucho gusto aquí estoy, amigos, aquí estoy. Ya lo aperturé. Ahí les mandé una imagen. Por favor, que alguien le diga al niño que es mentira, porque es el tema del matrimonio, ¿verdad? Pero no olviden que el matrimonio entre personas menores de edad en nuestra legislación no está permitido, es prohibido. Estuvo permitido hace algún tiempo, pero de ahí ese fue un aporte en cuanto a la reforma que ya no permiten celebración de matrimonios entre menores de edad. Ya vimos que la libre aptitud para contraer matrimonio la adquirimos a los 18 años, ¿verdad? Pero antes sí estuvo, tenía que dar consentimiento a los padres, etc. Ahora ya no. Entonces ya aperturé el chat, si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto. No sé si ya se están saliendo. Solo le voy a solicitar a alguien, por favor, que me verifique cuántos estuvieron conectados. Es que quiero evaluar si nos cambiamos de plataforma, pero no quiero que me digan, ay, a mí yo no me pude conectar. No. Entonces vamos a, me regalan ese informe. Si quieren lo hacen al chat personal mejor, por aquello de los bullying, ¿verdad? Entonces, por favor. No hay ninguna pregunta. Yo digo que ya se van saliendo, van a estar cansados de recibir. Es que recibir por este medio clase, y ahorita es el segundo periodo. Pues ahora ya no se dice que los deja el bus, pero sí que ya estamos cansados de estar ante la pantalla. No hay preguntas. Entonces, parece que sí. Muchas gracias. Bueno, ya vieron, ni la mitad se conecta, entonces sí vamos a cambiar de plataforma. Solo voy a apuntar ese dato. Agarró fuego el pobre.
Aquí lo anoté porque ya después, parece que hay algunas dudas. Vamos a ver, solo me coloco los lentes otra vez. Vamos a ver. Pues. Gracias. Ese fuego 94 personas ya debe estar. Bueno, muchas gracias. Habrá una consecuencia para parejas casadas que no se divorciaron, pero viven separadas con otra pareja e hijos. Bueno, es muy común, es más común de lo que uno cree. Fíjense que están casados, pero ya viven con otras personas. Entonces, el problema es que viven con otras personas, pero no disolvieron ese matrimonio. El matrimonio se disuelve a través del divorcio. El divorcio lo podemos obtener mediante dos formas, una voluntaria cuando los cónyuges están de acuerdo y una ordinaria o por causal determinada. En ambos casos se obtiene el divorcio, lo único es que por causal determinada pues lleva más trámite y tiempo, ¿verdad? Entonces viven separados, el problema es que como hay un vínculo matrimonial, ya vieron los efectos que hay, ¿verdad? Y los derechos y obligaciones de los mismos. Cuando una persona obligada suspende pero esa ya es pensión alimenticia, porque sufre un derrame cerebral del que se recupera, puede ser demandado por incumplimiento. Podrá plantear la demanda, por supuesto. Que la declaren con lugar es otra cosa, ¿verdad? Porque va a comprobar él su estado de salud y entonces está imposibilitado para trabajar y obtener ingresos. Muchas gracias. Ajá, hasta 250, entonces estamos bien. Suspende porque sufre, sí, no está obligado, pero hay que comprobar la causal, ¿verdad? No es solo que tengo derrame, ya no, hay que comprobar. Recuerden que hay delitos de negación de asistencia económica y ahí hay delitos de incumplimiento de deberes. Si las personas no se casaron, usted mismo lo está diciendo, no están casadas, no hay efecto patrimonial. Si tuvieron un matrimonio anterior con hijos, si las personas no se tuvieron un matrimonio anterior con hijos y el cónyuge fallece, los hijos del matrimonio pueden pelear los bienes del fallecido, ni lo entendí. Miren pues, hay personas que no están casadas, ¿verdad? No se casaron, pero tuvieron un matrimonio anterior, o sea, existe un matrimonio con hijos. El cónyuge, no sé de qué cónyuge, si del anterior o del, porque no se casaron en el segundo matrimonio, el cónyuge fallece, los hijos del primer matrimonio, ni modo, si es su cónyuge, son los que deben, los hijos que se procrearon dentro de ese matrimonio son los que tienen derecho, nada más. Oliver como que no pone atención. Lea su artículo 80, ya les dije que son los bienes que se entregan con promesa de matrimonio, pero que no están obligados a contraer matrimonio y que sí, en caso los demandaren, tienen la obligación de entregar los bienes que se entregaron, los bienes que recibieron en donación con promesa de matrimonio. No sé en dónde está la falla. Y lea el artículo 80, compañero. Entonces, aquí tengo una, vamos a ver. Muchas gracias. Ahí les voy a responder ahorita. Sí, pues, son poquitos. O sea que miren, en Google Meet a veces acepta hasta 300 y a veces no, por eso es que no. Pero si estamos viendo que llegamos a 100, perfectamente podríamos dar ahí, porque no se están conectando todos, ¿de acuerdo? Entonces eso gracias, eso me va a ayudar a tomar alguna decisión, ¿de acuerdo? Entonces, 1078. 1078, el 1078 es de la sucesión intestada. ¿Por qué se va para allá, compañeros? Solo el 1078 es de la sucesión intestada y no sé qué es lo que quiere que le explique.
Por favor, indíqueme qué quiere que le explique, porque en el artículo 1078 es a quienes se llama la sucesión intestada. En primer, entonces dice, me podría, pero ¿qué quiere que le explique? ¿Bajo qué régimen? Si ahí no se trata de régimen, ahí se trata de que estén casados o no, ¿ya? De que estén, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a y al cónyuge. El cónyuge nace del matrimonio, no del régimen económico. Entonces, gracias, compañeros. Pongan atención, como les vuelvo a decir, lean los artículos, porque entonces por gusto estoy transmitiendo, porque no por... Miren la pregunta de ahorita, ¿bajo qué régimen? Les estoy diciendo que el régimen se los voy a explicar después. Aquí en el 1078 no le está solicitando régimen de ningún, le está diciendo al cónyuge sobreviviente, y cónyuge solo hay en el matrimonio. Eso sí lo deben de tener claro. Bueno, pasen feliz noche y entonces, espérenme. Pues las consecuencias para las personas que están casadas y no se divorcian son los efectos patrimoniales, personales, los derechos y obligaciones ahí siguen vigentes porque no han disuelto el vínculo conyugal. Y el vínculo conyugal se disuelve cuando hay un divorcio. Eso sí. Eso del derrame ya les dijimos que tiene que comprobarse. Entonces creo que ya no. Ok. Entonces dejamos ahí, compañeros. Pasen feliz noche y nos vemos el día martes.